Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Moisés Zurita y dentro de este video les voy a explicar sobre las medidas cautelares reales dentro del sistema penal ecuatoriano. El día de hoy vamos a analizar su importancia, sus tipos, en dónde se fundamentan legalmente y sobre todo los principales desafíos que existen al aplicarlas dentro de nuestro sistema de justicia. Este video como tal está hecho o diseñado más bien para ayudarte a comprender el funcionamiento de estas medidas de una forma clara, ordenada y completa. Las medidas cautelares reales son herramientas fundamentales dentro del proceso penal. Esto porque su objetivo como tal o principal es el asegurar bienes que estén relacionados con un delito. ¿Esto para qué? Para que con esto evitar que estos desaparezcan, se oculten o se destruyan. Todo esto mientras se llega a desarrollar la investigación. La función de esto como tal no es el castigar, sino más bien es el proteger el proceso penal y con esto garantizar que si existe una sentencia condenatoria, esta pueda cumplirse efectivamente o adecuadamente, si queremos hablarlo así. Esto especialmente cuando se trata de una reparación integral hacia las víctimas o hacia el mismo Estado, que ya vamos a verlo más adelante. Dentro del contexto del Ecuador, estas medidas adquieren especial relevancia en delitos como la delincuencia económica, la corrupción también, el lavado de activos y la delincuencia organizada, ya que estos delitos han generado un impacto muy profundo en la estructura social y más que todo económica de nuestro país. Es por esta razón que el COIP establece algunos mecanismos para asegurar los bienes que podrían servir como evidencia o también ser utilizados para reparar el daño causado por el delito. En este video vamos a analizar varios puntos, algunos de ellos son la naturaleza jurídica de estas medidas, algunos tipos que reconoce el COIP, los principios que deben guiar hacia su imposición o aplicación, los problemas y desafíos que se presentan dentro de la práctica judicial y finalmente estableceremos una reflexión sobre cómo se debería mejorar su aplicación o más bien este punto es una reflexión mía de cómo se debería mejorar la aplicación de estas medidas. Ahora tenemos su definición y su naturaleza jurídica. A ver, las medidas cautelares reales como tal son instrumentos jurídicos los cuales buscan el asegurar bienes materiales relacionados con alguna investigación penal. A ver, estas medidas pueden recaer sobre bienes muebles, bienes inmuebles, activos financieros, también sobre documentos, sobre cualquier objeto relacionado con el delito. Se preguntarán por qué. Básicamente porque su naturaleza es preventiva. Como tal no constituye una sanción anticipada. No busca el castigar al procesado y también podríamos ver que buscan garantizar que la sentencia pueda llegar a ser ejecutada. Estas medidas siempre van a requerir una resolución judicial motivada. Es decir, con esto que necesitan una decisión que esté fundamentada en los artículos del COIP y en elementos de convicción suficientes para determinar la relación de este objeto con el delito. Aquí analizaremos las cuatro principales previstas en el artículo 549 del COIP, si no estoy mal, así también como su relevancia práctica y una pequeña definición de esto. Tenemos como primera parte al secuestro. El secuestro como tal consiste en la aprehensión de material ya sea de bienes muebles o de bienes inmuebles que estén vinculadas al delito. La finalidad de todo esto es simple pero crucial, ya que busca conservar estos bienes
en un buen estado durante el proceso o durante lo que determine la investigación. El secuestro como tal se aplica con frecuencia en delitos patrimoniales, en algunos casos de corrupción o en general en los casos de corrupción, y en situaciones en donde se deba preservar algún objeto el cual podría ser evidencia fundamental para el caso. Esta medida evita que los bienes desaparezcan o se lleguen a alterar, lo que cambiaría totalmente la dirección hacia donde se esté llevando el caso. Tenemos la incautación. La incautación como tal implica que el Estado, o sea, aquí ya entra en juego el Estado, el cual toma posesión temporal de estos bienes, los cuales se consideran un instrumento o productos del delito. La incautación se utilizan en delitos como el lavado de activos, en el delitos de narcotráfico o en delitos de delincuencia organizada. Su impacto es mayor que el secuestro, eso sí hay que tenerlo claro por el hecho de que aquí interviene el Estado directamente a retener los bienes. Esto porque los bienes pasan a una administración estatal especializada como tal. Una de estas puede ser el SENAIN o entidades que sean designadas. Tenemos también la retención. La retención es como tal, es una orden para impedir la movilización, uso o disposición de los bienes. Especialmente, o sea, la retención está especialmente dirigida hacia delitos de naturaleza financiera. Podemos ver que se aplican a activos bancarios, se retienen vehículos, mercancías en tránsito también o cargas comerciales. El propósito de la retención como tal es evitar el movimiento rápido de los bienes, los cuales se podrían ocultar fácilmente. Es decir, si yo como tal cometo un delito con un vehículo y posteriormente a la media hora de haber cometido este delito voy y vendo, entonces ya no habría una dificultad para encontrar este delito que fue crucial para el crimen o el delito que se hubiese cometido. Tenemos por último la prohibición de enajenar. ¿Qué es la prohibición de enajenar? Esta como tal es una medida la cual impide que el dueño de un bien vendido, o sea, de un bien, lo venda, lo transfiera o lo pueda ceder durante lo que dure la investigación. Esto se usa más en los bienes muebles, en acciones, en participaciones societarias también si se quiere ver así, o en activos de gran valor. Se inscribe generalmente en el registro de la propiedad o mercantil. Las medidas cautelares reales se regulan desde el artículo 549 hasta el 558 del COIP. Estos artículos establecen los requisitos de su procedencia, la motivación que es fundamental, el procedimiento que se debe tener y los límites y garantías que se pueden llegar a aplicar. Todo esto debe respetar las garantías del artículo 76 de la Constitución del Ecuador, la cual asegura el debido proceso y los principios que se deben aplicar relacionados con esto son el de proporcionalidad, el de razonabilidad y el debido proceso. Con proporcionalidad, con este principio, aquí la medida debe ser adecuada y no excesiva. No se puede congelar más bienes de los que se necesitan. Razonabilidad, por otra parte, esta decisión debe ser lógica y fundamentada en evidencia y motivada especialmente. Ahora tenemos el debido proceso. Aquí se debe respetar el derecho a la defensa, la motivación y el control judicial. Estos principios evitan que estas medidas se conviertan en castigos anticipados hacia el procesado. ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Para ser exactos, hay 4 objetivos principales, los cuales son el garantizar la reparación integral, como ya se ha venido hablando, el asegurar la eficacia de la sentencia. También tenemos el evitar la impunidad económica
y sobre todo mantener el equilibrio procesal. Ahorita vamos a entrar de lleno en cada una de ellas. Para garantizar la reparación integral, aquí se asegura que existan bienes suficientes para indemnizar a víctimas o incluso al Estado. A ver, ahora, el asegurar la eficacia de la sentencia, con esto se evita el vaciamiento patrimonial del procesado. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, en algún delito que hayan cometido hacia alguna otra persona en la cual se ve afectada intrínsecamente su patrimonio y la otra persona, por ejemplo, ya dice, no quiero pagarle, entonces voy a hacerme de todas mis cosas. Para eso también es aplicada estas medidas, para que así la otra persona tenga de dónde pagar este incumplimiento o esta afectación. Ahí entra en relación también el evitar la impunidad económica, ya que se impide que los responsables usen este patrimonio para eludir la justicia. Y el mantener el equilibrio procesal, esto evita que el investigado o el Estado como tal, porque ya establecimos que cualquiera de las dos personas pueden ser los beneficiarios de esto, usen este proceso en beneficio. Aquí vamos a hablar sobre las ventajas, los problemas o los desafíos y el desafío principal sobre todo de estas medidas. A ver, como ventajas tenemos el permitir que los bienes estén disponibles para la sentencia como tal, es decir, el asegurarse que se cumple con esto. Además son esenciales contra la corrupción y los delitos económicos. Evitan igual que se oculten o transfieran activos ilícitos y contribuyen a desmantelar estructuras criminales. Ahora tenemos los problemas o desafíos que presentan estas medidas. Como tal, pueden ser la falta de capacitación técnica que se tiene muchas veces para saber o determinar cuáles son los bienes que se pueden incautar o cuál es la suma de bienes que se puede llegar a incautar. Esto también entra en relación con otra cosa, la mala administración de estos bienes incautados. Muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, incautan una moto o algún vehículo, lo retienen en los patios y los dejan ahí. Es decir, por ejemplo, digamos que el proceso dure unos 3 años. Son 3 años que estos vehículos no tienen ningún tipo de mantenimiento, lo que genera su deterioro. También tiene afectaciones a terceros de buena fe, es decir, a personas que no tienen nada que ver con el caso, les incautan algunos de sus bienes porque sinceramente eran personas garantes o estaban ahí como terceros. También implica la pérdida o el deterioro de bienes por mala custodia, como ya lo establecí antes. A ver, ahora quiero hablar o establecer más bien cuál es el desafío principal. Para mí el desafío principal aquí es encontrar el equilibrio entre el proteger la investigación y evitar afectaciones injustificadas a los derechos patrimoniales. No sé si me doy a entender con esto. ¿Qué pondera más aquí? El proteger como tal la investigación y llegar hasta resolución del caso. Evitar que estos bienes lleguen a presentar afectaciones injustificadas. Como conclusión final, podemos establecer que las medidas cautelares reales como tal son herramientas indispensables en el proceso penal ecuatoriano. Esto permite garantizar la reparación integral, el asegurar la ejecución de la sentencia y como tal proteger el patrimonio vinculado al delito. Pero su eficacia también depende de una aplicación, ya sea técnica, proporcional, fundamentada y más que todo respetuosa con los derechos fundamentales.